Un saludo muy especial para todos ustedes. Vamos a tratar de explicar un poquito la tesis de Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En este libro él trata de mostrar que el pensamiento religioso protestante es el que influye en la formación del ethos capitalista. Y en este sentido se contrapone radicalmente a Carlos Marx, porque Carlos Marx le daba toda la importancia a las condiciones materiales de producción, a las condiciones materiales de la existencia. Y decía entonces que la base material económica era la que influía en la base superestructural de las ideologías, de las religiones, de las políticas, etc. O sea que en este sentido, Marx podríamos llamarlo de orientación materialista y a Weber de tener una orientación idealista. Es decir, las ideas son las que influyen en la realidad material y no viceversa. La formación entonces de la teoría de Max Weber se basa en una constatación de una realidad. Él mira las estadísticas ocupacionales de Alemania y de otros lugares con predominio religioso, sea protestante o sea católico. Y entonces elabora la tesis de que aquellos países que tienen un gran desarrollo empresarial, dirigentes empresariales, propietarios del capital, empleados, gerentes con capacitación técnica y comercial, son más protestantes. Y que en cambio los países católicos no tienen este nivel de formación racional, dijéramos así, de dirigentes y de mentalidad racional que los países católicos. Entonces, crea su tesis. Ciertos grupos religiosos acumulan más propiedad económica que los grupos religiosos católicos. Constata así que las diferencias que existen entre protestantes y católicos los llevan a diferenciarse. Los protestantes tienen mayor inclinación por los estudios y por las ocupaciones técnicas, industriales y comerciales, mientras que los católicos parecían preferir los estudios humanísticos, los estudios sociales más tradicionales. Y ve que los obreros católicos permanecían en las ocupaciones tradicionales, de artesanías, por ejemplo, mientras que los que eran protestantes adquirían habilidades industriales y tenían cargos administrativos más altos y tenían la propensión a iniciar empresas de tipo capitalista. Esto lo lleva a pensar que el catolicismo tiene un carácter más extraterreno, busca el más allá, y que ese buscar el más allá los distrae de las cosas del mundo y tienen una indiferencia frente a las cosas de este mundo. Entonces Weber creó esa idea de tipo ideal para analizar este caso. Un tipo ideal, es decir, una imagen un poquito, digamos así, perfecta del protestantismo, una imagen perfecta del catolicismo, una imagen perfecta del capitalismo, para poder hacer su tesis de que
es la opción protestante la que influye más en la formación del capitalismo que la opción católica. Dice textualmente, los protestantes han demostrado especial tendencia a desarrollar el racionalismo económico. Así, la principal explicación de esta diferencia debe buscarse en el carácter intrínseco permanente de sus creencias religiosas y no sólo en las situaciones histórico-políticas externas y temporales. Esto lo dice él en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Qué descubre él en el protestantismo? Él, en primer lugar, descubre el concepto de vocación. En alemán sería el Beruf. La profesión Beruf es una concepción religiosa entendida como tarea encomendada por Dios, que es central en las sectas, o mejor que sectas, en los grupos protestantes, y que está prácticamente ausente en la doctrina católica en el siglo XV, la vocación como profesión. O sea que, mientras que los católicos tendían a considerar que la vida mejor, la vida ejemplar sería el ascetismo monástico, vivir lejos del mundo, apartarse del mundo para buscar la salvación del alma, los grupos protestantes consideraban que los verdaderos creyentes trabajaban, cumplían sus obligaciones en este mundo porque estaban respondiendo a una vocación, a una llamada. Entonces, los grupos protestantes, en vez de retirarse del mundo, adoptan la noción de que las personas tienen el deber de trabajar en este mundo para construir el reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando se está en una vocación respondiendo a un llamado, se está realmente construyendo el reino de Dios. Pero luego vino Calvino y profundiza esta tesis que era fundamentalmente de Lutero. Entonces, Calvino introduce la doctrina de la predestinación. ¿Qué es la doctrina de la predestinación? Es la idea de que Dios, por razones desconocidas que no sabemos, eligió otorgar a unos pocos hombres y a unas pocas mujeres el don de la salvación eterna. No podemos entender, dicen ellos, los planes de Dios. Solo sabemos que se salva una parte de la humanidad y que el resto de la humanidad está condenada. Entonces Weber dice, ¿cómo sería la angustia, el tormento personal de los creyentes cuando se dan cuenta de que pueden salvarse, pueden condenarse? Eso ya está predeterminado. Dios desde toda la eternidad predeterminó quiénes van al cielo y quiénes van al infierno. Y entonces, por bien que uno se maneje, al final de la vida puede pecar o puede alejarse de Dios y se puede ir para la condenación eterna. Entonces Weber es consciente de esa angustia y dice, tiene que haber algo más. Y estudiando la historia se da cuenta de que en el calvinismo comenzó a surgir entonces cierta idea, no teológica, sino muy práctica, pues muy carnal, de decir, tiene que haber algún signo de que me voy a salvar. Y se creó la idea, apareció la idea de que entonces un signo de que uno se iba a salvar era que le fuera bien en esta vida, que tuviera dinero,
ser rico entonces era una señal de que se iba a ir para el cielo. Entonces, los calvinistas dijeron, vamos a trabajar, vamos a progresar y seguramente si tenemos dinero entonces es porque nos vamos a salvar. Weber entonces dice, realmente eso influye en el surgimiento del capitalismo, en que ya la persona va a trabajar como con más juicio, con más cuidado, porque si tiene un buen éxito económico en esta vida, está indicando que está en la vía de la salvación. Pero Weber también encuentra que hay otro teólogo de la línea puritana, Richard Baxter, que vivió más o menos entre 1615 y 1691, que es uno de los creadores de los principios puritanos. Recordemos que los puritanos son una corriente mucho más exigente, más dura dentro de la línea protestante y que fueron también los que llegaron inicialmente a Norteamérica, a los Estados Unidos. Y Richard Baxter tenía este juego, esta colección de principios. El primero y principal pecado es la pérdida de tiempo. Por eso el creyente no puede perder tiempo en charlas ociosas, en lujos, en dormir más de lo necesario o en el ocio. Otro principio es la contemplación inactiva. El domingo es el día que se debe dedicar a Dios y que deben rezar y que deben hacer su contemplación mística, etcétera. Pero el resto de los días de la semana debe dedicarlos al cumplimiento activo de su deber dentro de una profesión. El trabajo, el trabajo debe ser, sea físico o sea mental, pero debe ser duro y continuo. El puritano debe practicar el ascetismo sexual. O sea, la relación sexual solo se debe valorar en el contexto de un matrimonio bendecido por la Iglesia. El rico no debe exhibir ostentosamente sus riquezas, ni debe gastar para que otros vean que tiene dinero. El rico debe ser también muy prudente en sus gastos. La clave es el trabajo racional en una profesión. Importante este término racional porque lo que va a aparecer es un capitalismo racional con estas enseñanzas. Ahora, cuando se presenta en la vida, sigue diciendo Richard Baxter, la oportunidad de un negocio que va a dar ganancia, se debe seguir ese llamado, porque es un llamado de Dios y hay que aprovechar la oportunidad. Esto es interesante. Si tengo la oportunidad de hacer un negocio que me va a dar plata, tengo que seguirlo. Y finalmente dice Richard Baxter, no podemos tampoco gastar irracionalmente. Como buenos servidores de Dios, debemos rendir cuentas a Dios de cada moneda que se nos confíe. Miremos pues que esta parte del pensamiento protestante puritano es fundamental para probar la tesis de Weber. Y un caso muy especial que utiliza Weber es también el caso de Benjamin Franklin. Todos sabemos que Benjamin Franklin fue como uno de los personajes fundamentales en la concreción, en la definición de lo que hoy llamamos el ethos
norteamericano. Y Franklin precisamente proponía, y fue de los fundadores del Estado norteamericano. Entonces, proponía para Estados Unidos que se hiciera como una unión, como un matrimonio entre las prácticas del ahorro, del trabajo duro, de la educación profesional, del espíritu comunitario, de instituciones fuertes y autogobernadas, de oposición al autoritarismo político y religioso y de adopción de los valores científicos y de los valores de tolerancia que traía la Ilustración. Entonces, él enumeraba 13 virtudes: templanza, silencio, orden, determinación, frugalidad, diligencia, sinceridad, justicia, moderación, limpieza, tranquilidad, castidad y humildad. Y tenía como 8 mandamientos, que eran: primero, entender el valor de las cosas; segundo, ser autosuficiente; tercero, invertir en sí mismo; cuarto, rodearse de amigos que compartieran esos valores; quinto, ser íntegros y justos y nunca venderse por dinero; sexto, ser diligente en la búsqueda de la riqueza; séptimo, entender que el tiempo es dinero; y octavo, comprender que la acumulación es un medio para un fin, no simplemente medio, sino que se debe lograr un fin. Entonces, en síntesis de lo anterior, el factor que produjo el capitalismo, según lo propone Max Weber, es la empresa racional permanente, la contabilidad racional, la tecnología racional, el derecho racional. Todo junto, nunca estas cosas separadas. Y factores complementarios a eso serían el espíritu racional, la racionalización en la conducción de la vida privada y una ética económica también racionalista. Entonces, con eso queda lista la tesis weberiana. Las ideas religiosas, principalmente el capitalismo, son compatibles con un espíritu capitalista y por eso el calvinismo contribuye fuertemente al surgimiento del sistema capitalista. Como decíamos, esa doctrina, sin embargo, era una carga psicológica demasiado pesada para el hombre común, porque muy bien, de todos modos, yo puedo aceptar la voluntad de Dios y estar predestinado para el cielo, pero entonces tenemos que tener un signo a ver, ser rico. Si yo soy rico, si yo tengo mi empresa, mi industria, tengo dinero, soy honesto en mi comportamiento personal, pues me voy para el cielo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, y pues es el que lo dice, en el calvinismo se multiplican desde entonces esos santos, seguros de sí mismos, a quienes podemos descubrir en los duros mercaderes puritanos de la época, en todos esos inversores de la época heroica del capitalismo, y que los podemos ver hasta hoy, y que son personas con una intensa actividad terrenal. Eso hace desaparecer la duda y la desconfianza y le da al capitalista la servidumbre de que prácticamente ya está en el cielo. Haciendo un resumen de esto, entonces podemos decir,
¿Qué es lo que constituye el capitalismo según Weber? Primero, la antigua noción del llamado, de la vocación, del trabajo como vocación. Luego, la doctrina de la predestinación calvinista, de que si yo soy rico, tengo ya el signo de que me voy para el cielo. La compulsión ascética, irracional, a ahorrar, a vivir bien. Ese espíritu del capitalismo es entonces el que es formado dentro de toda esa tradición protestante, con Martín Lutero, Juan Calvino, Richard Baxter y Benjamin Franklin. Surgen de todos modos ciertas discusiones que van a quedar abiertas. Primero, las tesis de Weber se pueden aplicar a países no protestantes, a los países orientales, por ejemplo, a Japón, a China. ¿Cómo se realizan esas tesis de Weber en los países católicos o no se aplican? Otra pregunta y otra discusión que queda abierta. El capitalismo actual se ha independizado de las ideas religiosas y ya funciona en forma autónoma, o de alguna manera el capitalismo actual tiene en el fondo una nueva religión secular basada en la racionalización, basada en la efectividad, basada en el individualismo. Esa es otra pregunta que tenemos que hacer. Otra preguntita. La secularización actual del mundo es la búsqueda de otra forma religiosa independiente de lo trascendente, o realmente las religiones siguen dentro del sistema capitalista y se han adaptado a él. Otra pregunta para reflexionar. En América Latina, la religión católica frenó el desarrollo económico con su tesis sobre el mundo es pasajero, la resignación, el estar cada uno en su estado, que si Dios me hizo pobre era voluntad de Dios y si Dios me hizo rico era también voluntad de Dios, o realmente no fue así. Y cómo la religión en América Latina está respondiendo en forma de aceptación o en forma de crítica al desarrollo capitalista. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos una pequeña idea de la posición de Max Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Muchas gracias.